Sí, bueno, como no aparezcan algunos momentos en donde surjan actos, situaciones, declaraciones que vayan en un sentido distinto al meramente defensivo, sino que se quiere otra cosa, que se quiere otro país. Hasta que no ocurra eso va a ser difícil. Yo no lo escucho. Yo escucho que hay un señor que dice que quiere la alianza entre el capital y el trabajo. Después hay otro señor muy divertido que insulta con una energía extraordinaria y se vuelve cómico. Después las fuerzas del kirchnerismo, que para mí es la única pieza antifascista que hay en la Argentina, está en este momento dormida, ¿no? ¿Por qué decís? Te recibimos con un rechazo al DNU. ¿Pudiste ver algo de lo que pasó ayer en el Congreso? Eso estuvo bien. Bueno, sobre eso quería hablar porque leí un artículo de Jorge en página 12 que tituló "Es el deseo, no lo insoportable". Transcurre mucho en mesas de aquí de la Argentina entre compañeros, compañeras que hablan de lo insoportable que está la vida cotidiana, pero Jorge, decías algo así como no es el carácter de lo insoportable lo que nos va a sacar, sino el deseo, ¿no? ¿Amplías un poquito esa idea? Bueno, la idea es la siguiente. En general hay toda una tradición de que hay un momento en donde el vaso se colma y se rebasa. Es una tendencia espontánea del pensamiento. Todos pensamos que va a haber un momento insoportable. Es peligrosa esa idea, porque tal vez ese momento de lo insoportable no llega nunca, o ya llegó y no ocurrió nada. Entonces, si uno examina de cerca algunas transformaciones históricas, no se producen porque se llegó a lo insoportable a límites intolerables. Ya ahora mismo los límites son intolerables. Entonces, tiene que haber llamado deseo, para no llamar, no sé, o una voluntad, o como ustedes quieran, que quiera otra cosa, no sea simplemente defensivo, no sea solo defenderse del ultraderechista que gobierna, no sea solo protegerse. Todas estas medidas que se están tomando son de protección, pero hace falta algo más que la protección. El rechazo al DNU es una protección importantísima, pero con la protección sola no basta. Y esa idea de que llega un momento en que objetivamente algo se vuelve insoportable no es verdadera. Es mi hipótesis. Y decía Jorge también que ahora mismo hay un deseo que aún puede que no se reconozca, pero que de un modo subterráneo se podría abrir paso. Recuerdo en otras conversaciones, en otros encuentros que hemos tenido, que vos observás los feminismos, ¿no? Que observás, por ejemplo, el movimiento de Ni Una Menos aquí en la Argentina, como tal vez ese deseo que se expresa de una forma distinta, de un mundo diferente. No, pero también lo observo en los movimientos sociales, también lo observo en montones de sectores que actualmente intervienen en la vida política de Argentina. El asunto es que es muy difícil, como estamos dentro del campo democrático, encontrar una vía en un régimen presidencialista en donde se impugne. Es decir, estamos en una situación dificilísima porque hay un régimen presidencialista que no quiere negociar nada y a la vez avanzan cosas que se vuelven definitivamente destructivas para el país. Y por lo tanto es muy difícil determinar cómo es la política a seguir. Me refiero a una política que no sea defensiva, que no sea paliativa, que sea también proponer algo. Ahora, ¿cómo? Y las cosas que sinceramente escucho como propuestas me resultan insuficientes. Te quería preguntar por el tema de las derechas, los avances de las derechas. Vos venís de España, esto ha sido muy concreto allí, y ahora tenemos una representación de la derecha, de la ultraderecha. ¿Cómo crees que se produjo la llegada a la presidencia de alguien que en realidad está proponiendo cosas que castiga incluso a los que lo votaron?
Bueno, ese es un fenómeno mundial. Hace rato que la relación entre capitalismo y democracia están rotas, que hay un odio a la política que está en el humor social y que es fácilmente explotable. Eso es un fenómeno mundial que yo veo en Argentina no se atendió lo suficiente. No es que llegó por sorpresa Milei, Yo personalmente y modestamente lo digo, escribí montones de artículos sobre eso. Se había producido en el mundo un hartazgo de la política que en el fondo procede de que el capitalismo ya no es modificable y la relación capitalismo y democracia pasó a ser una especie de episodio del pasado. Y bueno, y ha surgido esto que ha surgido. Aparte de que hay una derechización de la sociedad, ¿Vos crees que hay una derechización de la sociedad? Bueno, yo veo líderes políticos que no son de la ultraderecha libertaria que dicen cosas asombrosas también. Por ejemplo, que el compañero Trump es peronista, cuando todos sabemos que le dio 45.000 millones a Macri para evadirlos. ¿De dónde sale eso? Supongo que se apoyan en la idea de la protección de la industria nacional. ¿Y quién dijo que va a proteger la industria nacional? ¿La industria nacional de ellos? Claro, sí, de Trump. Ah, bueno, pero de ahí a decir que es peronista, le ha sacado el impuesto a todos los ricos, ha beneficiado a todos los sectores del poder, ha perjudicado a los sectores sociales más vulnerables. La vez pasada se puso a hacer un muro para los inmigrantes, ahora lo va a terminar de hacer. No sé, la verdad que yo percibo una derechización en distintos registros. Con respecto a lo que estabas diciendo, Jorge, esto de que se produjo un hartazgo de la política, me lleva a una encerrona de la que me gustaría que me sacaras, porque se produjo un hartazgo de la política, pero es la política la que tiene que lograr articular una realidad diferente para salir de esta situación. Entonces me encuentro ahí en una especie de encrucijada. Y sí, bueno, como no aparezcan algunos momentos que ahora no podemos ni pensar, en donde surjan actos, situaciones, declaraciones que vayan en un sentido distinto al meramente defensivo, sino que se quiere otra cosa, que se quiere otro país. Hasta que no ocurra eso va a ser difícil. Yo no lo escucho. Yo escucho que hay un señor que dice que quiere la alianza entre el capital y el trabajo. Bueno, a mí no me parece que eso sea muy suficiente. Después hay otro señor muy divertido que insulta con una energía extraordinaria y se vuelve cómico y que está muy bien, pero vamos a decir que es dudosa su fuente ideológica de inspiración, ¿no? Después las fuerzas del kirchnerismo, que para mí es la única pieza antifascista que hay en la Argentina, está en este momento dormida, ¿no? ¿Por qué decís? Bueno, yo no la veo activa. Jorge, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Cuando hablamos de hartazgo de la política, por otro lado vemos que hay que La Libertad Avanza cuenta con militancia propia, mucha juventud, o bien que viene de otros sectores, o que se inició en la política con Milei, que no solo lo votó, sino que lo militó, repartió boletas, y hoy ejerce la política. Es decir, Milei manda el DNU, rosquea mal, bien, lo que fuera, pero ¿no te parece que hay también un contraste con lo que fueron los 4 años anteriores, donde hay un presidente que avanza de forma impaciente y como sea, pero justamente que eso es lo contrario del rechazo a la política? Es decir, que su electorado duro saluda en él que avance
tenga el ejercicio pleno del poder presidencial. Perdón, la última frase no la entendí. Que si no te parece que su electorado más duro no valora que él avance, que él haga un ejercicio pleno del poder que le da ser presidente, digamos. Bueno, sí, quisieran más poder para él, ¿no? Absolutamente. Quieren todo el poder, pero quiero decir, más que este hartazgo de la política, ellos saludan el ejercicio pleno de ese poder político. Sí, sí. Lo que pasa es que no son las SS tampoco, ¿no? No, por supuesto tampoco no. Son tantos. Se los podría... ahora se sienten entre el ejército de trolls y la propaganda de hacen, pero bueno, tampoco es que son la totalidad de la totalidad, ¿no? Es decir, me parece que, claro, lo que pasa es que ellos están por un carril antidemocrático. Es interesante lo que decís. Vamos a ver después del 24 de marzo. ¿Qué pasa? Claro. Si empieza a ver... Es que no... ¿cuándo es que llega el momento de la huelga general indefinida? ¿Cuándo es que llega el momento del llamado a la movilización permanente? No sé responder esas preguntas, pero me parece que esas cuestiones se van a tener que plantear. Que ese es el camino, pero recién con lo que decías... Se describen como totalizadores, claro que no lo son, pero ese es el símbolo que usan de manera permanente. El punto es cómo se quiebra esa construcción simbólica de que son el todo. Bueno, primero me parece que no es tanto como se cree, ¿no? Hay un ejército de troll, después un montón de muchachos, pero bueno, la Argentina tenía... grandes movimientos sociales, grandes movimientos sindicales. ¿Qué pasa? Que ahora ya un grupo de pibes de libertarios los corren a todos. Esa es tu percepción, que es ese grupo de libertarios los que están corriendo. Bueno, ayer, y estábamos tratando de analizar eso, vos recién lo describís como una medida de protección, este rechazo del DNU en el Senado, pero hay una reconfiguración, ¿no? Porque el Senado, mucho más que por fuera de Unión por la Patria o de quienes representan al kirchnerismo allí, pudieron poner un límite a lo que pretendía el presidente con este carácter totalizador, ¿no? Importantísimo. Bien. Eso... Importantísimo, y el caos interno que está teniendo él con su propia vicepresidenta, bueno, todo eso es muy importante. Y su vicepresidenta pero con su hermana. Eso es defensivo. Ahora falta quienes decidan pasar a la ofensiva. Ojalá que estemos en ese camino, Jorge. Te agradecemos un montón. ¿Hasta cuándo te quedas? Mira, me voy a quedar, ya siempre estoy en el 24, me quedaré hasta después del 24. Ya tendremos entonces posibilidades de que vengas aquí a la Radio de las Madres y ese mismo 24 también para acompañarnos en el abrazo. Gran abrazo para vos también. Un abrazo. Gracias, Jorge. Ahí lo estábamos escuchando a Jorge